Aniwe Aguachukua, ante tu programa Presencia Indígena, Mnaca. Shihat canal a la Asamblea Nacional, Mnacan. Están solo, guane, matsabo in yoto in hana in guaya, guerrena hate, guacain hate, solo guaneque, te alata caspa, para macan, namu in aguayuco en napushua. Epona, wala shia yasa, te alata ka, namu in aguayuco en guayuta mushihana ya. Nachancan Cuba, Nachancan Sainquentia. Bueno, complacida de nuevo, estamos aquí con el programa de Presencia Indígena, Canal a la Asamblea Nacional. Y digo complacida porque esto era como un sueño. Esto es una deuda que tenemos con José Martí. Una deuda que tenemos también con los indígenas de Cuba. Y yo siento que, y permítanme decirlo, que yo siento que José Martí está aquí, está viéndonos, está acompañándonos, porque su espíritu está aquí. Él pisó, tenemos el honor de decir que José Martí estuvo en este lugar. Fue maestro aquí en esta escuela cuando él visitó a Venezuela. Y por eso nosotros tenemos esa responsabilidad de traer, de hacer este programa aquí como un homenaje a José Martí también. Y digo homenaje porque en su época, José Martí era el hombre que habló y reivindicó y habló y exaltó a la América indígena. Entonces por eso nosotros tenemos esta deuda histórica. ¿Y quién mejor que nos puede hablar sobre los taínos y cómo fue todo este proceso que Esteban Emilio Monzoñez? Esteban Emilio Monzoñez es un antropólogo, ha sido profesor de la Universidad Central, es un estudioso de las culturas indígenas, habla el guayuna y que habla otros idiomas indígenas. Lo conocí hace como 30 años aproximadamente. 30 años. Sí, y quizás más, pero no te pones viejo, Esteban. Bueno, entonces, gracias. Es un aliado de los pueblos indígenas, conoce todos los pueblos indígenas, conoce la realidad, es una de las personas que nos ha asesorado a nosotros, que ha sido un aliado, que ha estado al lado de nosotros durante muchos años, de modo que también tengo el honor y muy complacida de que sea Esteban Emilio quien nos acompañe en este sitio que para mí es como de un gran recogimiento. No se imaginan ustedes lo que yo siento en este momento al estar pisando el suelo que pisó José Martí y tener el honor también de hablar de los taínos y de que sea Esteban Emilio quien nos hable de eso. Bueno, gracias. Sí. Naya Huachaptuma. Anosuma yapina ya, sanidasha vaso tu guayu cascuay pa guayu pushua. Anasha nasai. Que ellas también ya. Bueno, excelente pues este programa y bueno, vamos a nombrar a José Martí, que también yo lo admiro muchísimo y verdaderamente, bueno, él fue quien dijo que América no camina sin el indio, ¿sí? En una época donde pues prácticamente nadie hablaba de la temática indígena. El indígena era visto, sí, como un explotado tal vez, o como una víctima, pero no más allá. Las culturas autóctonas, bueno, ni siquiera pues todavía se ha desarrollado la arqueología y mucho menos la etnohistoria y mucho menos como una participación, aunque fuera inicial, de los pueblos autóctonos, de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí a la orden, ¿no? Sí. Mira, tú puedes hablarnos un poco, ¿existen todavía los taínos? ¿Qué pasa con los taínos de Cuba? Sí. ¿Cuántos pueblos indígenas había en Cuba? ¿Qué noticias tienes para que nuestros usuarios y usuarios de este programa conozcan también sobre los indígenas de Cuba? Ajá. Te hablas taístuma. Bueno, verdaderamente, bueno, a mí me complace decir que, bueno, digo a nombre de muchos amigos taínos y descendientes de taínos, de nacionalidad cubana, dominicana, puertorriqueña, norteamericana, etcétera, quienes se reúnen periódicamente y refrescan, retoman aspectos de su cultura, estudian raíces del idioma, se está tratando de reconstruir todo lo que es el mundo taíno. Entonces, los taínos en este momento, como nación indígena, están vivitos y coleando, ¿no? Quizás más numerosos que en el momento en que llegó Colón, por desgracia, que trató de destruir el mundo indígena caribeño, antillano, pero realmente no pudo, porque ni siquiera el mestizaje hizo desaparecer esas raíces. El mestizaje lo que hizo fue transformar, pues, colocar las piezas de otra manera, crear pues, otras opciones, otro ambiente, pero lo indígena
sobrevive incluso dentro de los afrodescendientes. Los estudiosos afrodescendientes dicen que no se puede estudiar pues, la afrodescendencia sin tomar en cuenta el contacto indígena inicial. Y así ha sido toda la historia de Cuba y prácticamente todo el Caribe, incluyendo la parte nuestra en Venezuela. Como no, sí existen, claro, existen mucho más de lo que, aunque suene novedad. Eso no es sensacionalismo, no es nada de eso, sino realmente lo digo con mucha responsabilidad y a base de muchas lecturas y conversaciones con amigos que son además taínos practicantes, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué puede pasar? Porque indudablemente esta guerra y este proceso, bueno, trató de acabar con muchos indígenas, ¿no? Eso lo sabemos. Pero, ¿qué se puede hacer con esos quizás pocos hablantes o no hay hablantes del idioma? Pero hay vestigios de que esos indígenas, hay todavía hijos descendientes de los taínos. Entonces, tú como antropólogo y estudioso de las culturas indígenas, ¿qué recomienda que se puede hacer en ese sentido, vista la experiencia misma de Venezuela y de otros lugares, ¿no? Porque yo lo que veo es que yo creo que tenemos que estar convencidos, tanto Venezuela como Cuba, tanto América toda, de que la raíz principal de estos pueblos fueron los indígenas. Llegaron otros, llegaron los africanos, llegaron los españoles, ¿cómo no? Muy bien, y de otros pueblos. Pero la verdadera raíz de la identidad de América son los indígenas. Claro. Entonces un cubano, un venezolano, cualquier ciudadano o ciudadana de América, oye, no se puede desligar así nada más, tiene que hablar de la identidad indígena, por lo menos tiene que conocerla. No tratamos de enguayucar a nadie, porque a veces se nos critica, pero es que esta gente quiere enguayucar a todo el mundo. No. Nosotros lo que queremos es que se valorice la presencia indígena, que se estudie y que se conozca, porque si uno no sabe lo que es el pasado, ¿cómo podemos ir hacia el futuro si no tenemos ese sentido de pertenencia? ¿Qué opinas tú? No, por supuesto, incluso hay tareas, incluso se está realizando un trabajo en varios planos distintos. El plano de la comunidad, visitar las aldeas, los sitios, los lugares, sobre todo, por ejemplo, en el interior de Cuba, los llamados guajiros, incluso es interesantísimo ese término guajiro. Estamos tratando de escudriñar los orígenes de esa palabra que en Cuba significa campesino y todavía pues no está muy clara la relación con los guayú, pero hay varias hipótesis que sostienen pues algún tipo de contacto que yo en este momento por responsabilidad profesional no quisiera adelantar, porque como se mueve a nivel de investigación todavía, pero entonces el trabajo comunitario en Cuba se está haciendo también en Dominicana. Yo sé que hay gente muy también vinculada a esta temática en Puerto Rico, también migrantes que lamentablemente tuvieron o escogido opción de ir a Estados Unidos a trabajar, también descendientes de taínos y otros ciboneyes, otros indígenas, también antillanos. Realmente, entonces, primero la cuestión comunitaria, después está la cuestión académica, intelectual. Ya la arqueología tiene un tiempo largo trabajando y ellos han recolectado, interpretado objetos que me responden acerca de la agricultura, pues los pueblos arahuaques, casi todos esos pueblos, más que Caribe, arahuaques, digamos, la presencia arahuaque es más fuerte y anterior que la Caribe, aunque hubo ambas presencias y todavía pues de esto pues nos hablan los libros de historia y también la historia viva, que es la memoria de la gente, empezando por los campesinos, quienes aquí en este país, en Cuba, en Dominicana, están ellos mismos reivindicando, exigiendo, incluso de una forma realmente impresionante, su origen indígena, más allá de lo que puede ser un vestigio histórico, más allá de lo que es un libro, una página de un libro, de un yacimiento arqueológico, mucho más allá que eso. Entonces, el trabajo de los intelectuales, el trabajo de las escuelas, el trabajo entre los pueblos, a nivel de contacto oficial entre las culturas que las tenemos en varias partes, también contactos más informales, viajando de un país a otro y entonces ya ha habido incluso, se han celebrado no sé cuántas reuniones, congresos, etcétera, entre taínos y otros descendientes indígenas, que todo eso se refiere a nuestras islas caribeñas. Y ahí el papel de Cuba es absolutamente primordial, ¿no? Sí. Esteban, nosotros necesariamente tenemos que hacer una pausa, pero volvemos de nuevo contigo
para que tú nos sigas profundizando, porque es bien interesante seguir hablando de este tema, porque es un ejemplo, pues. Es decir, no podemos permitir que se diga que los taínos se extinguieron totalmente y que no existe ningún descendiente. Algo hay que hacer. Alguien estará. Y eso lo vamos a ver a través del programa de presencia indígena. Ya volvemos. Aleje nuevo a Chucuá. Con Huaycaipuro, Paramaconi, Anacaona, con Atuey hemos de estar, y no con las llamas que los quemaron, ni con las cuerdas que lo ataron, ni con los aceros que los degollaron, ni con los perros que lo mordieron. José Martí. Tengo que decir que justamente Martí, vuelvo a Martí, para decir que él estudió, fue un estudioso de la cultura, de la historia y también de la grandeza y de la tragedia que vivieron los pueblos indígenas. Claro. Y él estuvo en varios lugares, en México, en Guatemala, estuvo también con los indígenas norteamericanos y estuvo aquí en Venezuela, ya lo hemos dicho. Entonces, hay una cosa muy importante que él decía y que queremos destacar, él de que pocos lo hicieron en esa época. Él decía que en su plataforma política de acción, él proponía que la unidad latinoamericana, ese Martí hablaba de esa unidad latinoamericana como lo hizo Simón Bolívar, y él decía que pasaba por tomar en cuenta a los indígenas, que esa independencia, esa liberación definitiva de América se daría si los indígenas se tomaban en cuenta. Entonces no estaba de espalda a lo que era un convencido de tomar en cuenta la realidad indígena. Él inclusive en un discurso que dio en Nueva York, él decía que ni de Roosevelt ni de Washington, sino que había que la gran proeza estaba en la originalidad de esta civilización de los pueblos indígenas y que había que afincarse en eso, en esa civilización. De modo que esto, nosotros los pueblos indígenas que hemos sido tan despreciados, tan desconocidos, bueno, entonces encontrar un pensamiento, una posición de este tipo, de una persona como José Martí, bueno, eso nos llena de orgullo, nos alienta a seguir en esta lucha, ¿verdad? Entonces, eso hay que decirlo. Pero dinos tú, Esteban, ¿qué sabes tú un poco? ¿Cuáles eran los pueblos indígenas? Porque este programa también tiene una función pedagógica. Por supuesto, ¿verdad? no. Y entonces, bueno, la idea es que los usuarios y usuarias de este programa sepan cuáles eran los pueblos indígenas que vivían en Cuba y qué pasó con ellos y actualmente qué queda de eso. Bueno, eso es importantísimo y realmente se presta para seminarios, incluso cátedras enteras, porque hay que ver cómo en ese momento Martí estaba totalmente solo al afirmar esa importancia, esa significación insustituible, imperecedera de lo indígena. Ha habido varias etapas en el pensamiento, vamos a llamarlo mestizo, que es la población predominante en todos nuestros países. Primero había la concepción de que en las Antillas no había nada que buscar porque estos indígenas, lamentándolo mucho, ya con prácticamente la primera oleada de la conquista, estos caribes arahuacos,
Siboney, taíno, incluyendo los pueblos caribes, algunos de los cuales se trasladaron después a Centroamérica y cuyos descendientes interesantísimos. Es como una alianza de afrodescendientes con amerindios, que son los garífunas, que tienen una gran cultura, que es patrimonio de la humanidad. Pero yo creo que también, con todo lo que ya estamos aprendiendo, también la cultura taína va a ser, incluso en lo que sobrevive, que son bastantes cosas, patrimonio de la humanidad. En Cuba y en los países insulares y también continentales circunvecinos, la cultura taína. ¿Por qué? Bueno, también de eso había muchísimos prejuicios. Indudablemente yo estimo muchísimo la cultura, vamos a llamarla andina, la mesoamericana, la maya, la incaica, la aymara, la quechua, etcétera, magnífico. Pero yo ni siquiera hace años, cuando todavía pues, las demás culturas eran vistas como atrasadas, las de la selva, las de las islas, las de los desiertos y de las sabanas, como la cultura guayú, eran vistas con muchísimo desprecio, así como dos Américas indígenas, como Cortagendo, como dos Toletes, bueno, los bárbaros primitivos, etcétera, Caribe, Arahuac, Tupi Guaraní, etcétera, Guarao, Yanomami. Y los avanzados, los mesoamericanos y los andinos. Ahora resulta que primero, gracias a nuestros compañeros estudiosos arqueólogos que comenzaron primero interpretando una cantidad de restos de cerámica, de objetos, etcétera. Entonces por ahí se deducían elementos tanto materiales como espirituales, organizativos. Después en años recientes pues se hizo fuerte la etnohistoria y la etnociencia. Ya entonces es el mismo pueblo, la misma población descendiente de estos pueblos indígenas quienes reivindican esto para sí, y entonces con eso se van redondeando tanto académicamente como a nivel popular esos conocimientos que nos enseñan en qué medida pues eran ricas las ceremonias, los cantos, el areíto, que es una manifestación específica de la cultura taína. Todo eso, pues, hasta qué punto no solo era importante en su momento, sino cómo permanece en el llamado campesinado, pero que tampoco es un campesino anónimo, sino que es un campesino amerindio, el guajiro cubano, por ejemplo, tanto por su parte amerindia como por su parte afrodescendiente. Tiene su etnicidad, su identidad plenamente definida. Entonces, pero ha hecho verdaderamente un trabajo gigantesco, tanto por parte de los pueblos, los dolientes de esta historia que algunos trataron de erradicar totalmente, como de quienes orgullosamente somos los científicos sociales aliados, quienes juntos con los pueblos respectivos hemos dado nuestro aporte modestamente y seguimos en eso para enseñar al mundo que no solamente las llamadas altas culturas, sino que tenemos altas culturas también, por ejemplo, la agricultura, la irrigación, pues la cantidad de los 50 productos más o menos que hay que... ¿A qué se debe, Esteban? Ahora que tú mencionas las altas culturas, entiendo que era Darcy Ribeiro que hablaba de las altas culturas. ¿A qué se debe esa posición? ¿Por qué es que dicen eso? ¿Por qué habían estatuas, habían pirámides que respetamos, no? Yo creo que cada pueblo tiene su manera de expresarse, su manera de expresarse. Porque, por ejemplo, sin que esto se tome como defensa, ni siquiera tampoco subestimando a los pueblos indígenas de Bolivia, ni de Ecuador, ni de México, ¿no? Los he visitado, he ido a Machu Picchu, he ido al Tikal, he ido a Teotihuacán, en México, pero hay cuestiones que, por ejemplo, en el pueblo guayú, el sentido, la importancia de la mujer, el proceso de socialización, el respeto a la naturaleza, el modelo de parentesco, todo eso. Oye, yo creo que son aportes y destacan a un pueblo, ¿no? Y no necesariamente hay que medirlo, porque bueno, nosotros que tenemos una cultura del desierto, nosotros no tenemos ni siquiera una pirámide, ¿no? Pero ¿qué es eso de altas culturas y bajas culturas? Tú me puedes, para que los usuarios escuchen eso, ¿qué significa eso? Bueno, maravilloso, totalmente estamos de acuerdo. En realidad, la evolución humana existe, pero es una coevolución. Ahí han aportado tanto los pueblos de las montañas como los pueblos de los desiertos o de las selvas. Por ejemplo, para dar un ejemplo interesantísimo, en Brasil, en Bolivia, en la parte amazónica, se están encontrando grandes ciudades, pero ciudades hechas de material perecedero. Entonces resulta que mientras las pirámides perduran miles de años,
una casa, aunque sea muy sofisticada, muy hermosa arquitectónicamente, y sin embargo esa construcción a los 30 años perece y las huellas que deja son mínimas, ni siquiera a veces arqueológicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los estudiosos, los historiadores, los arqueólogos buscaban siempre algo que se pareciera a Egipto, a Mesopotamia, a la Grecia antigua, y entonces eso lo encontraron perfectamente como a la medida en la cultura incaica, en la cultura maya. Entonces, bueno, estos son los griegos aquí de América, los mayas, y entonces la arquitectura imponente de los pueblos de habla quechua, del imperio incaico, los preincaicos, etc. Bueno, Nazca, tantas cosas que uno podría agregar. Sin embargo, los conocimientos increíbles que tienen los pueblos amazónicos sobre las plantas medicinales, también formas de sanación y curación de enfermedades, lo mismo guayú, la medicina guayú, que es complejísima, también la mitología, que es algo compartido y que curiosamente es muy parecida a la mitología aun cuando tiene su especificidad en la Guajira, que es la parte amazónica, o en las altas montañas de los Andes o de Centroamérica. Entonces, también la complejidad de los idiomas, por ejemplo, el guayú, en cuanto a idioma, pues no es menos complejo, ni tiene menos palabras, ni está en absoluto por debajo del quechua del aymara, o el maya o el nahua, etcétera. Entonces, así poco a poco, pues los científicos sociales verdaderamente identificados con la realidad y no totalmente influidos por teorías librescas, ya se han dado cuenta de que esa evolución humana es compartida y que todos aportamos nuestro granito de arena. Algunos en lo organizativo, lo espiritual, otros en la arquitectura, y bueno, y entonces así podríamos repartir ese conocimiento en forma universal a la Nueva Guinea, pues Australia, sí, todo eso, ¿no? Sí. Ahora fíjate una cosa, Esteban, nosotros, tú que nos has visitado en nuestras comunidades todas de Venezuela y que has ido fuera de Venezuela también, el tiempo para nosotros a veces no existe. Podemos dormir de chinchorro en chinchorro y podemos seguir después, nos despertamos, nos estiramos en el chinchorro y podemos continuar, tenemos esa capacidad de continuar una conversa. Pero en este mundo de los alíjunas, y más cuando se trata de la televisión, sí, hay tiempos, y entonces ya me hace seña el director, y entonces a veces tenemos que interrumpir. No me gusta, pero bueno, lo sí, hacemos así, ¿no? lo hacemos así. Entonces ya volvemos y vamos a hacer una pausa. Correcto. Sería conveniente también que pudiese reconocerse el pasado de lucha de resistencia que nuestros pueblos tienen y han tenido. En nuestros países no se conformará una revolución profunda mientras no podamos reconocer nuestra identidad indígena como base de la nacionalidad de cada uno de ellos. Noelí Pocaterra. Ani guayalejen guachukua su tu guachajen matzamin machi guagualasca y Esteban Emilio Monzoñez. Volvemos de nuevo. Esteban, ¿tú qué sabes de Atuey y de Guamá, que fueron los héroes indígenas que estuvieron allí en Cuba y que nosotros, así como nosotros respetamos y seguimos y sentimos la presencia de Guaycaipuro, de Paramaconi y de otros hermanos indígenas? ¿Qué sabes tú? ¿Qué nos puedes decir sobre Atuey? Porque casi no se habla. Yo estuve en Cuba, la única vez que he estado, quiero volver, y quiero ir a la comunidad Caridad de los Indios que llaman,
Pero, ¿qué sabes tú Sí, de lo Atuey? conversamos, Sí. ¿no? Interesantísimo, una tremenda resistencia, realmente, ¿no? Algo que todavía pues, no se ha llegado a investigar hasta sus últimas consecuencias, pero ya el pueblo cubano, ya digamos, los descendientes actuales de estos pueblos han tomado como parte importantísima como ni siquiera el inicio, sino el momento en que ocurre el contacto, no hablo de descubrimiento ni nada de eso, el contacto entre el mundo llamado occidental y el mundo indígena. Ahora, Atuey, bueno, creo que es conocida la exclamación de él que si los blancos van al cielo, a él no le gustaría ir a un sitio como el cielo, porque allí se encontraría con esta misma población blanca, que, bueno, que destruyó su pueblo, que a él mismo lo llevó al martirio, que hizo obligatoria esa resistencia, que llevó a una masacre, a tal punto que durante varios siglos se creyó que ya estos pueblos no existían, porque eso es interesantísimo, cómo se transforman en nuestras concepciones, porque anteriormente pues el mestizaje se decía que bueno, acababa con todos los componentes, quizás menos el europeo, el mestizo era como un europeo en formación con algunos elementos afrodescendientes, con algunos elementos indígenas, pero que donde predominaba pues el hombre occidental, el hombre y la mujer occidentales, ya prácticamente caucásicos, por lo menos en lo espiritual, en cuanto a sus concepciones. Y ahora sabemos que el mestizaje no destruye las raíces ancestrales, entonces esto nos da otra concepción. De acuerdo con la investigación documental que nosotros hemos revisado, dicen que Atuey era un cacique taíno de la Española, de la República Dominicana, y dice que él fue expulsado de Haití y de Santo Domingo. Fue expulsado y entonces precisamente por su posición y su lucha. Ajá. Y él llegó a Cuba justamente para unirse a los taínos de Cuba, porque bueno, en ese entonces también habían los contactos con todos los indígenas. Por supuesto, y él entonces dijo que él venía a luchar, la arenga de él era que había que enfrentar a los españoles. Y el padre Bartolomé de las Casas le atribuye a él una frase, lo escribe y dice lo siguiente, y me permiten leer los usuarios y usuarias. Dice él que este es el Dios de los españoles, mostrando una canasta de oro y joya. Este es el Dios de los españoles, adoran. Por esto pelean y matan. Por esto es que nos persiguen y es por ello que tenemos que tirarlos al mar. Nos dicen estos tiranos que adoran a un Dios de paz e igualdad, pero usurpan nuestras tierras y nos hacen sus esclavos. Ellos nos hablan de un alma inmortal y de sus recompensas y castigos eternos, pero roban nuestras pertenencias, seducen a nuestras mujeres, violan a nuestras hijas, incapaces de igualarnos con valor. Estos cobardes se cubren con hierro que nuestras armas no pueden romper. Atuey entonces ordenó a sus hombres que se organizaran en pequeños grupos para atacar a los españoles por sorpresa. Lamentablemente, por una delación, Atuey fue denunciado y a él lo apresaron y a él lo llevaron a la hoguera. Sin embargo, es famosa, como tú dices, esta frase de él. Y él dice, porque le preguntaron, cuando estaba a punto de ser quemado, al ser presentado, se le preguntan a él si quería convertirse en cristiano para subir al cielo. Y entonces él preguntó, ¿y esos hombres blancos también, los que lo estaban quemando, y esos hombres blancos también van al cielo? Y al recibir una afirmación dijo, entonces yo no quiero ir a donde esos hombres vayan. Su ejemplo entonces demostró una gran valentía y decisión al intentar luchar en inferioridad contra un enemigo mucho más poderoso. Este ejemplo será retomado más tarde por el cacique Guamá. La quema de Atuey se llevó a cabo en un lugar en la provincia de Grama. Entonces allí, bueno, nosotros creemos que con estos mensajes de Guamá, de estos hombres, porque es que a veces aparecemos algunos indígenas como que ahora es que se está hablando de la lucha indígena y estamos tratando de reivindicar. Nosotros tenemos que decir que nosotros lo que hemos hecho es enarbolar la bandera de Guaycaipuro, de Paramacone,
de muchos otros, y como el caso también de Tupac Katari, de Tupac Amaru, y la bandera de Guamá, la bandera de Atuey y de muchos héroes indígenas. Lo que hemos hecho es enarbolar, nos toca en el momento histórico que estamos viviendo. Y gracias pues a este proceso revolucionario, gracias al líder, al presidente Hugo Chávez, nosotros podemos ocupar, gracias a la diputada, debemos decirlo también, a la diputada Silvia Flores, al presidente de ANTV, al diputado Darío Viva, quien nos cedió estos espacios, autorizó para que precisamente con toda la libertad pudiésemos tener estos espacios y desarrollar estos programas que queremos convertirlos. No somos especialistas, yo no soy, debo decirle, no soy comunicadora social, es de una manera espontánea que estamos aprovechando estos espacios para compartir con ustedes justamente lo que decía José Martí, la grandeza de nuestros pueblos, la tragedia de los pueblos indígenas, parte de la cultura de los pueblos indígenas, para contribuir a que los alíjunas de todo el continente reconozcan y se miren, se reencuentren con su rostro cultural e invitarlos a que valoricen la presencia indígena. Bueno, ha llegado el momento de este tercer segmento, ¿verdad?